Efectos, emociones, atribuciones y expectativas. El sentido del aprendizaje escolar. En la clase de hoy haremos un recorrido por el libro de Mariana Miras. Veremos autoconcepto, autoestima y yos posibles y cómo todo eso hace al yo. Veremos también las atribuciones causales y su relación con el autoconcepto y el aprendizaje. Mencionaremos la interacción entre el profesor y alumno y las representaciones que arman cada uno de ellos para con el otro. Y por último, analizaremos la atribución de sentido, efectos y emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué experimentan, qué sienten los alumnos cuando aprenden o se encuentran en una situación de hacerlo? Esta es una pregunta que en los últimos años los investigadores tratan de responder. Y ya es una realidad que los alumnos cuando logran aprender no solo alcanzan la comprensión del tema, sino que en alguna medida lo hacen suyo, se apropian de los contenidos y pasa a ser parte de su vida. Con esto podemos decir que el aprendizaje transforma y trastorna en cierta medida lo que somos, nos cambia. Esto nos lleva a descubrir que hay ciertos factores afectivos y emocionales que son importantes en el desarrollo y en los resultados de los procesos educativos escolares. Vamos a ver esto hoy con un poquito más de profundidad. Mariana Miras en su libro nos menciona que es difícil integrar las características emocionales y efectos con la educación porque no hay muchos marcos normativos para ayudarnos, pero con lo que sí contamos es con muchas aproximaciones, especialmente cuando se trata de las representaciones que construimos sobre nosotros mismos y sobre otros. Para comprender esto, nos menciona 3 conceptos que vamos a ver en la presentación. Los 3 conceptos son autoconcepto y autoconcepto académico, autoestima y yo posible. Vamos a ver uno por uno una breve descripción de lo que se trata. Autoconcepto es la idea que tengo yo en cuanto a mí mismo, teniendo en cuenta todas las cosas que me construyen. Por ejemplo, apariencia, habilidades físicas, capacidades de relaciones interpersonales. Y bueno, y el autoconcepto pero académico es, por supuesto, siguiendo la misma línea, la representación mía, pero en este caso como alumno, como aprendiz. El segundo concepto que trae es el autoestima. La autoestima es cómo me siento con toda esta idea que formulé acerca de mí mismo. Y los yos posibles es la representación de lo que espero ser yo en el futuro, pero también lo que temo llegar a ser, lo que desearía y lo que espero ser. Todo esto, estos conceptos que nos traen en este texto, hacen al sistema del yo. Todos estos conceptos juntos forman el sistema del yo. Por otro lado, nos va a explicar también el concepto de atribuciones causales. Ahí vamos a ver la definición. Las atribuciones causales es la manera en que las personas tratamos de explicar por qué nos ocurren determinadas cosas a nosotros y a los demás, ¿sí? Y lo que nos menciona el texto es que hay bastantes dimensiones en cuanto a las atribuciones causales. El texto menciona 3. La primera es que cada uno tiene un lugar de control. Y este lugar de control es quien va a percibir el acontecimiento y va a atribuirlo a una causa interna o externa. Otra dimensión que vamos a ver en la presentación es el grado de control. El grado de control, que es lo que me va a decir cuán controlable o incontrolable es este suceso para mí. Y por último, vamos a tener una tercera dimensión que se refiere a la variable del tiempo, si es un suceso fijo, estable o variable. Se nos explica en el texto que las atribuciones causales de cada uno están estrechamente relacionadas con el sistema del yo. Existe un fuerte componente emocional y afectivo en estos procesos, ya que dependiendo de las atribuciones que hagamos, afectarán nuestra autoestima en mayor o menor medida positiva o negativamente. Ahora, ¿por qué trae todas estas cosas al texto en el campo de la educación, en lo educativo?
Bueno, porque nos cuenta que los alumnos con un autoconcepto ajustado y positivo, en especial en sus componentes académicos y en un nivel de autoestima elevado, obtienen mejores resultados en el aprendizaje. Con todas estas referencias del texto podemos ver que el patrón atribucional más favorable frente al aprendizaje es aquel que el alumno atribuye tanto a sus éxitos como a sus fracasos a causas internas, variables y controlables. Porque de esta manera son cuestiones que el alumno puede trabajar. Por ejemplo, puede aplicar más esfuerzo personal, puede aplicar una planificación, una organización. En cambio, podemos decir que los patrones más desfavorables serían los pesimistas, porque el alumno se atribuye a una falta de control, o sea, no puede manejarlo él, está fuera de su alcance. Ahora vamos a seguir con la presentación, hablemos un poco de lo que el texto nos dice acerca de las representaciones. El texto nos va a explicar que del mismo modo que los alumnos y el profesor tienen una representación de sí mismos, como vimos antes, el tema del autoconcepto, también elaboran una representación de las características del otro, construyen una representación de sus capacidades, motivos e intenciones. Estas representaciones son importantes porque inciden en los resultados de dichos procesos. Cuando hablamos del aprendizaje decimos que inciden en los resultados del aprendizaje del alumno. El texto cuenta que estas representaciones que elaboran los profesores y los alumnos, en general, una vez que las construyen, crean expectativas. Por ejemplo, si nosotros sacamos una entrada a un show o a una obra de teatro, de esas que se venden anticipadas por meses, ¿no? Y faltan como 3 o 4 meses para que nosotros podamos disfrutar del show o de la obra de teatro o del concierto. Nosotros en ese tiempo vamos generando como expectativas, ¿no? Por ejemplo, miramos el tráiler, vemos en YouTube videos de shows anteriores y demás. Como toda esa información que vamos teniendo nos va generando una expectativa. Entonces, cuando llegamos al momento del evento y nos sentamos y esperamos que empiece, ya nuestra mente generó sentimientos, expectativas, qué es lo que va a venir, ¿no? Y bueno, de esa misma manera cuenta el texto que elaboramos con las demás personas también y más con el proceso escolar, cuando arranca el año, el cuatrimestre, nos sentamos, estamos esperando que nos reciban, es eso lo que nosotros generamos. Ahora, ¿qué pasa cuando el show no es lo que nosotros esperamos, ¿no? Pues puede causar una frustración, una depresión, ¿sí? Nos desmotiva. Y en cambio, cuando nosotros nos sentamos y el show supera nuestras expectativas, eso genera en nosotros como salimos como en las nubes, ¿no? Salimos como súper enchufados, muy motivados, ¿no? Con ganas de que ya esté la próxima, así podemos volver a disfrutar de ese evento. Bueno, salimos así porque fue más de lo esperado. Bueno, de la misma manera pasa con la educación. Nosotros generamos como todas estas expectativas hasta el momento en que sucede el reencuentro, ¿no? Y el conocer al otro. Bueno, y el texto va a mencionar muchas cosas interesantes. Lo que yo quiero destacar en este punto es el modelo elaborado por Husserl en cuanto a este tema, que va a decir que va a tener 3 fases. ¿Sí? Más o menos lo que hablábamos recién con el tema de las expectativas. La fase 1 es la construcción de estas expectativas, ¿sí? No, lo que hablamos, lo que vamos pensando del otro. En el caso de la educación, que es lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, el alumno puede elaborar ciertas cosas del profesor porque lo conoce ya en la escuela, porque lo tuvo un hermano mayor, porque lo tuvo un compañero que conoce, entonces va generando como todas esas expectativas. Y en cuanto al profesor, bueno, debido a la información académica que cuenta de los alumnos, va generando también esas expectativas. O puede ser comentarios de sus colegas, ¿no? Y va juntando como esa información. La fase 2 es la materialización de esas expectativas. Ya estamos en el aula, comenzamos a conocernos, el alumno comienza este viaje de las expectativas contra lo real de día a día y clase a clase. Y hay una tercera fase que es cuando cómo los alumnos reaccionan ante esas expectativas, ¿no? Que puede ser ajustándose o también puede pasar que oponiéndose a estas expectativas, ¿sí? Ahora vamos a seguir en la presentación
Y como siempre estamos viendo, ¿no?, en el campo de la educación, nos preguntamos, ¿cómo pueden ver cómo van estos temas todos encadenados, ¿no? Si vamos a la inversa, todo esto impacta a las representaciones y las expectativas que elabora el profesor u otros compañeros en el sistema del yo del alumno, en especial en su autoconcepto académico, o la incidencia de los patrones atribucionales y la autoestima del alumno en la representación y las expectativas que elabora el profesor. Es importante que el maestro sepa identificar en su alumno cómo está en cuanto a sus representaciones, cómo está afectando a su autoconcepto académico, sobre todas las cosas las más importantes es esa, ¿no? En cuanto a un profesor, el autoconcepto académico del alumno. Y también lo que es importante es acerca del grado de control que veíamos, ¿no? Porque eso nos genera un montón de herramientas para poder ayudar a este alumno que tal vez está no sabiendo cómo superar esas dificultades, ¿no? Bueno, ¿qué experimentan, qué sienten los alumnos cuando aprenden o se encuentran en situación de hacerlo? Habíamos comenzado con esta pregunta, ¿no? Y al ir avanzando en el recorrido del libro, vemos la mención de una integración en el sistema del yo, las atribuciones y las representaciones que hace el alumno en su día a día. Es importante que el alumno consiga atribuir un sentido personal al aprendizaje. Esto lo logra con un sentido de interés personal. Cuando el alumno logra esto, hace los contenidos suyos, como hablábamos al comienzo, ¿no? Es como que realmente logra la apropiación de los contenidos para toda su vida. La atribución de sentidos, efectos y emociones en el proceso de aprendizaje y de enseñanza es el desafío que nos deja este texto. Poder integrar todos estos temas a las clases, a la evaluación, a los contenidos diarios y entender que el alumno debe lidiar con todas estas cosas y su guía, su maestro, no debe de escapar al dar asistencia en estos campos, continuarlos, ayudar al alumno a apropiarse de los contenidos hasta que sean suyos, hasta que tengan un verdadero significado para ellos.